Hola amigos, yo soy Eliud Emanuel Díaz del Ministerio del Remanente Una Fe Inteligente. En esta ocasión vamos a continuar con nuestra serie El fin desde el principio en el episodio número 2, que es la apostasía. Les adelanto que este es un mensaje muy duro, es un mensaje muy difícil y es un mensaje que nos enfrentará a la Escritura a todos. Por favor, sea sensible a la voz del Ruach HaKodesh, sea humilde y reconozca si hay algo que está haciendo usted quizá tal vez mal en su vida para que lo ponga en práctica de forma correcta, cambie su proceder y la gloria de Adonai se manifieste dentro de sus vidas en todo lo que ustedes emprenden. Antes de empezar, quiero darles gracias por haber visto la primera parte de esta serie, el video anterior que se llama Cómo reconocer los últimos días. Ya tiene 10,000 vistas. Les prometí que cuando llegara a 10,000 empezaríamos a hacer este. Quiero decirles la misma cosa. Cuando este video llegue a 10,000 visualizaciones, vamos a subir el siguiente. Entonces, si este video llega a 10,000 en un día, les subimos la siguiente parte el día siguiente. Y si usted se tarda mucho, no voy a poder subirla. Entonces, por favor, comparte el video, mírelo, estúdielo bastante y que llegue a mucha gente. Mucho de lo que vamos a ver el día de hoy tiene su fundamento en lo que vimos la enseñanza pasada. Así es que si no la ha visto, vaya y mírela, está en este mismo playlist. También le voy a dejar la información de antemano de nuestro canal. Le pido que por favor se suscriba, que le dé like a este video, que nos deje un comentario, que lo comparta con todas las personas que pueda. Y si tiene alguna pregunta, alguna duda o algo que quiera decirnos, tenemos un correo electrónico, aquí está. Se llama remanenteunafeinteligente@gmail.com. Si quiere buscarnos en Facebook, puede buscarnos en facebook.com/Emanuel Díaz Oficial. Y si usted ha sido bendecido por este ministerio y de corazón desea hacer un donativo para que podamos seguir predicando la palabra, aquí está la información también. Puede usted ponerle pausa al video y pues anotar lo que necesite anotar. En el video pasado estuvimos viendo Mateo 24, donde Yeshua nos da una radiografía de los tiempos del fin. Entonces estuvimos yendo verso tras verso para poder comprender lo que el Mesías nos está hablando y así tener un panorama claro, bíblico, de dónde estamos parados. Nos quedamos en Mateo 24:14, donde dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Pero luego entonces viene 24:15 y quiero leerlo para usted. Dice: por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y luego Mateo te dice: el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Y luego continúa hablando ciertas cosas Yeshua muy graves. Pero no puedo entrar a hablar de ese tema todavía, porque entre el 24:14 y el 24:15 pasan tantas cosas de las cuales Yeshua en este punto no se tomó el tiempo de explicarnos. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar en la Escritura, porque hasta Mateo nos lo dijo, no, el que lee entienda. Es decir, Mateo tampoco te lo iba a explicar. Dice, si tú lo estás leyendo, tú ya deberías ponerle un poquito de coco y empezar a tratar de pensar de qué estaba hablando Yeshua, porque las personas que lo estaban escuchando en ese momento sí entendían de qué hablaba. Así es que necesitamos pararnos en el plano histórico de lo que Yeshua está diciendo para comprender por qué Yeshua dice estas palabras de la abominación desoladora y todo lo que viene después. Por lo tanto, si no entendemos esto, le aseguro, no vamos a entender lo que Yeshua dice y lo vamos a malinterpretar. Y peor aún, lo vamos a predicar malinterpretado y las personas que no leen nada de la Biblia, pero creen en nuestras palabras, van a ser engañadas. Yeshua dice, cuando ustedes vean en el lugar santo la abominación desoladora, y lo menciona como algo que va a pasar en el futuro, ¿no? Dice, cuando ustedes vean que suceda tal cosa, él está hablando de algo muy importante, tan importante que Mateo nos deja un paréntesis donde nos dice el que lee entienda, por causa de que lo que Yeshua está profetizando que sucederá en el futuro, al tiempo en el cual él está, eso realmente ya pasó 200 años antes que él. Entonces, Mateo te da una pequeña clave para decirte, oye, entiende lo que estás leyendo, porque Yeshua está profetizando algo que técnicamente, en el tiempo en el cual Yeshua lo dice, eso ya sucedió. Por lo tanto, Mateo entendía que Yeshua estaba hablando en los patrones que la Escritura menciona.
Nosotros vemos, por ejemplo, el libro de Eclesiastés, donde Salomón nos dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Eso significa que todo lo que nosotros vemos que sucede ya pasó antes. Y que así como pasó antes, ese mismo patrón de secuencias es lo que va a pasar en el futuro. Si quieres saber más respecto de esto, le invito a que vea por favor el video que tenemos que se llama ¿Cuál calendario usar? Parte 1, ¿para qué sirven el sol, la luna y las estrellas? Donde explicó con una gráfica qué significa no hay nada nuevo debajo del sol. Es algo muy importante. También Adonai lo dice en Isaías capítulo 40, donde él dice, sepan que yo soy Elohim, yo desde el principio les anuncio el fin, para que cuando sucedan las cosas en el fin, ustedes puedan decir, wow, él nos lo anunció, él sabía lo que estaba pasando. Entonces, la profecía bíblica se interpreta siempre en perspectiva. La profecía se entiende cuando usted mira la situación que está viviendo usted, va a la escritura, va a la historia y mira el patrón que sucedió. Entonces, por ejemplo, si un personaje de la Biblia hizo lo que yo estoy haciendo, posiblemente lo que le pasó a él después me va a pasar a mí también si yo no cambio mi conducta. Eso es aplicación profética. Por lo tanto, Mateo te dice a ti, tú que lees que Yeshua dice, cuando vean que va a suceder la abominación desoladora, entiende que Yeshua está hablando de algo que tú tienes que investigar por causa de que Yeshua está profetizando que sucederá algo en el futuro que ya sucedió en el pasado. Así es que si buscas en el pasado y sabes qué fue lo que pasó en ese entonces, cuando llegue el futuro estarás prevenido. Así funciona la profecía. Entonces, si ya nos lo dijo Yeshua, si ya nos lo dijo Mateo, y si verdaderamente no podemos avanzar en 24:15 en adelante, porque necesitamos pararnos ahí en ese momento y regresarnos para leer y entender, entonces nos vemos en la necesidad de leer y entender. Le voy a dejar un video que hice unos años atrás respecto del trasfondo histórico del cual Yeshua no se toma el tiempo de explicarnos para que usted entienda en dónde está parado Yeshua, qué es lo que está diciendo y que usted, al igual que los discípulos alrededor de él, puedan saber qué es lo que él estaba hablando, porque lo que usted escuche que pasó es lo que va a pasar después. Este trasfondo es esencial que lo entienda, porque ese trasfondo es lo mismo que estamos viviendo el día de hoy. Tenga en cuenta, vamos a hablar de apostasía. Este video lo puede encontrar usted en su totalidad, dura como 1:30 en nuestro mensaje que es Hanukkah y debemos o no celebrarlo, la hora de la verdad número 2. Vamos a ver toda esta historia en los libros de 1 y 2 de Macabeos. Lo espiritual que necesitemos aprender lo vamos a sacar de la escritura. Vamos entonces a usar a 1 y 2 de Macabeos. Sin embargo, si me escuchan mencionar el mismo verso con contenido distinto, es porque hay inconsistencia respecto de la nomenclatura de los versículos entre las dos versiones que vamos a usar, que es la Nácar Colunga y la Nueva Biblia de Jerusalén. Judea o Judá era parte del reino de Egipto hasta más o menos el año 200 antes del Mesías, cuando el rey Antíoco III, llamado el Grande, que venía de Siria, de la familia de los Seleucidas, derrotó al rey Ptolomeo V de Egipto en la batalla de Panio. Entonces Judea ya pasó a ser parte del imperio sirio. Antíoco III tenía una política muy similar a la de los persas y de los medos, de que dejaban a cada pueblo que ellos gobernaban hacer lo que ellos querían con sus religiones. También lo hicieron después los romanos. Ellos no se metían en la cuestión religiosa de la gente, tenían esa libertad religiosa cada uno de los súbditos del imperio sirio. Pero un día Antíoco se murió, y cuando Antíoco III muere, su hijo Mitradates, muy importante que lo conozca, estaba él como un rehén o un preso político en Roma. Entonces el hermano mayor de Mitradates, se llamaba Seleuco, tomó el trono de su padre Antíoco, y fue por cierto tiempo porque luego lo mató otro que se llamaba Heliodoro, y luego Heliodoro fue muerto por Mitradates, que se logró escapar de por allá porque intercambiaron a Mitradates con uno de sus sobrinos para que no reinara tampoco. Total que ya vino para acá, vino a destruir a Heliodoro y se sentó en el trono de su hermano y de su padre anteriormente. Cuando Mitradates llegó al trono de Siria, se cambió el nombre por Antíoco Epífanes y era Antíoco IV, y Judea ya era parte de su territorio. Segundo Macabeos 4:7 dice: muerto Seleuco y apoderado el reino Antíoco por sobrenombre Epífanes, Jasón, hermano de Onías, comenzó a ambicionar el sumo sacerdocio. Le digo el contexto. Onías era un sumo sacerdote que guardaba Torá y que dirigía al pueblo a hacer lo mismo. Era un buen sumo sacerdote. Pero tenía un hermano llamado Jasón, y usted puede ver la diferencia entre Onías y Jasón. Los nombres, Onías es hebreo, Jasón es un nombre griego. Jasón
quería ser sumo sacerdote. Entonces Jasón llegó al sumo sacerdocio, se le quitó a Onias, luego lo asesinaron. Jasón llegó a ser el sumo sacerdote, téngalo en cuenta, lo vamos a ver en un momento más. Primero Macabeos 1:11 dice: un retoño de pecado, Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco III, que estuvo en Roma como rehén y se apoderó del reino en el año 13 de la era de los griegos. Salieron de Israel por aquellos días hijos inicuos que sedujeron a muchos diciendo: hagamos alianza con las naciones vecinas, pues desde que nos separamos de ellas nos han sobrevenido tantos males. Puede ver ahí que dice hijos inicuos, está hablando de israelitas que querían apostatar de la fe de la Torá, no del judaísmo, de la Torá. Estas palabras aparecieron bien a sus ojos, algunos del pueblo apresurándose a ir al rey, el cual les dio facultad para seguir las costumbres de los gentiles. Ahí está, los mismos judíos querían esto. En virtud de estos levantaron en Jerusalén un gimnasio conforme a los usos paganos. Se restituyeron los prepucios, abandonaron la alianza santa para asociarse con los gentiles y se vendieron para obrar el mal. Segundo Macabeos 4. Y así cundió en alto grado el helenismo, es la influencia griega, y progresó la introducción de costumbres extranjeras por la desalmada actitud del impío, más que sumo sacerdote Jasón. Ahora ya el sumo sacerdote es el que promovió toda la helenización. Los sacerdotes ya no se preocupaban del servicio del altar. Antes, mostrando poca estima del templo y descuidando los sacrificios, se apresuraban a tomar parte de los prohibidos ejercicios de la palestra en cuanto eran invitados a lanzar el disco. Desdeñando los honores patrios, estimaban en mucho las distinciones griegas. Antíoco es un tipo del antimesías. Entonces Jasón es un tipo del falso profeta, porque Jasón era el que promovía a Antíoco entre su propia gente y promovía la helenización de los judíos. Jasón luego cae del favor de Antíoco, se le quita el sumo sacerdocio y Antíoco andaba en guerra con los egipcios, y cuando andaba en guerra pasó esto. Segundo Macabeos 5:5. Difundido el rumor de que Antíoco había muerto, tomó Jasón no menos de 1000 hombres y atacó de improviso la ciudad. Jasón hizo sin piedad gran matanza entre sus conciudadanos, no teniendo en cuenta que una feliz jornada contra sus conciudadanos es el mayor infortunio, pensando por el contrario que alcanzaba trofeos de enemigos y no de connacionales. Segundo Macabeos 5. Llegados a noticia del rey estos sucesos, sospechó que la Judea quería rebelarse, y así, al volver de Egipto hecho una furia, se apoderó de la ciudad por la fuerza de las armas. Y aquí es donde viene la historia que usted tal vez ha escuchado. Ordenó a los soldados herir sin piedad a los que le salieran al encuentro y degollar a los que subiesen por las casas. Así fueron muertos jóvenes y viejos, fenecieron hombres y mujeres y niños, y fueron degollados doncellas y niños de pecho. En 3 días enteros que duró, perecieron 80,000 personas, 40,000 cayeron asesinadas y otras tantas fueron vendidas como esclavos. Entonces el templo fue profanado, segundo Macabeos 5. No satisfecho con esto, se atrevió a entrar en el templo, el más santo de toda la tierra. Con sus impuras manos tomó los vasos sagrados y arrebató los dones que por otros reyes habían sido ofrecidos para realzar la gloria y la dignidad del lugar, entregándolos a manos impuras. Primero Macabeos 1. Entró altivo en el santuario, arrebató el altar de oro, candelabro de las luces con todos sus utensilios, la mesa de la proposición, las tazas de las libaciones, las copas de los incensarios, la cortina, las coronas, y arrancó todo el decorado de oro que cubría el templo. Se apoderó asimismo de la plata, del oro y de los vasos preciosos, y se llevó los tesoros ocultos que pudo hallar, y con todo eso se volvió a su tierra. Hicieron gran matanza y profirieron palabras insolentes. Un gran duelo se levantó en Israel y en todos sus lugares. Luego prohibió la Torá. Primero Macabeos 1:43. El rey Antíoco publicó un decreto en todo su reino de que todos formaran un solo pueblo, dejando cada uno sus peculiares leyes. Es decir, cada uno de los pueblos que estaban bajo la influencia siria estaban obligados a dejar de guardar sus leyes. En el caso de los israelitas o los judíos, ahí era la Torá. Todas las naciones se avinieron a la disposición del rey. Muchos de Israel se acomodaron a este culto, sacrificando a los ídolos y profanando el Shabbat. Primero Macabeos 1:46. Por medio de mensajeros el rey envió a Jerusalén y a las ciudades de Judá órdenes escritas de que siguieran todos aquellas leyes, aunque fueran extrañas al país, que se suprimiesen en el santuario los holocaustos, el sacrificio y la libación, que se profanasen el Shabbat y los Moadim, que se contaminase el santuario y el pueblo santo. Primero Macabeos 1:50. Que se edificaren altares y santuarios y templos idolátricos y se sacrificaren puercos y animales impuros, que dejasen a los hijos incircuncisos, que manchasen sus almas con todo género de impureza y de abominación, de suerte que diesen olvido a la Torá, y que mudasen todas las instituciones,
y que quien negase a obrar conforme a este decreto del rey fuera condenado a muerte. Primero Macabeos 1:59. Y los libros de la Torá que hallaban, los rasgaban y echaban al fuego. A quien se le hallaba con un libro de la alianza en su poder y observaba la Torá en virtud del decreto real, se le condenaba a muerte. Es posible que lo que acaba de ver en el video que le puse no le guste, porque si se fija, la idea que tenemos respecto de Antíoco tiene que ver con que es un anticristo, un antimesías que vino a quitar el guardar la Torá de todos los piadosos judíos de su tiempo. Todos los hombres y las mujeres querían guardar la Torá hasta que llegó este hombre y destruyó todo. Y esa es la idea que tenemos de Antíoco, pero quiero hacer algo que posiblemente no le va a gustar a mucha gente. Voy a hacer un poquito de abogado del diablo. Y como lo dije en el video de Hanukkah, se lo digo ahora, no se me vaya a escandalizar. La palabra abogado del diablo significa simplemente ponerte a defender la causa de alguien que nadie quiere hacerlo. Y lo voy a hacer por un solo motivo. Antíoco solamente llegó al final después de una gran apostasía demostrada por el liderazgo judío del tiempo de 200 años antes de Yeshua. Eso fue lo que pasó. No podemos nosotros decir que todos andaban guardando Torah y de repente llegó Antíoco y los obligó a todo eso, cuando realmente no era así, porque lo vimos en el video. Antíoco III, el papá de Antíoco IV, Antíoco Epífanes, que es el tipo de anticristo, Antíoco III daba libertad religiosa. Antíoco IV también lo hacía. Fue dentro de esa libertad religiosa que asesinaron al sumo sacerdote Onías, su propio hermano Jasón, que era un hombre que quería helenizarse, y a Jasón helenizó al pueblo de los judíos de su tiempo. Luego entra más al poder Antíoco IV, que es Antíoco Epífanes, y Jasón cae del favor de Antíoco, y entonces cuando Antíoco estaba en guerra con Egipto, aprovechó Jasón para invadir Judá y matar a los judíos. Él era un judío apóstata, era un ex sumo sacerdote que había asesinado para llegar al puesto, que después de un tiempo lo sacaron de allí, y él era el promotor de Antíoco entre los judíos. Él era un tipo de falso profeta, porque si Antíoco es un tipo de anticristo o antimesías, el antimesías siempre es promovido por un falso profeta. Jasón o Jason era ese falso profeta. Entonces, el hombre de pecado, el anticristo, el antimesías, Antíoco Epífanes, ese hombre, cuando vio que estaba siendo traicionado por Jasón, fue y destruyó a Jasón, pero dijo, todos los judíos deben andar igual. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Invadió Judá, destruyó Jerusalén, destruyó todo, se llevó los tesoros del templo y empezó una gran tribulación. Si bien no estoy diciendo que Antíoco es justificable, porque no lo es, no me lo tome a mal, sí debo decir que la tribulación que se suscita sobre un pueblo es para filtrar quiénes son verdaderamente pueblo de Elohim y quiénes son personas que se dicen hijos de Dios, pero realmente están ahí solamente por conveniencia. La apostasía crece al mismo tiempo que se predica el evangelio del reino. Yeshua está hablando de un tiempo donde los mismos, se supone, pueblo de Elohim, ya estaba yéndose hacia las tradiciones griegas. Eso, hermanos míos, es apostasía. Y eso trajo consigo después a Antíoco. ¿Perfecto? ¿Entendible? ¿Claro? Porque si no está claro, por favor póngale pausa y regrésese y mírelo otra vez, porque ahí está registrado en el libro de los Macabeos. Si ya vimos que el plano histórico es que la abominación desoladora llega después de que hay una gran apostasía entre el pueblo judío en su tiempo, que recuerde es lo que está hablando Yeshua, entonces si Yeshua dice en el futuro volverá a suceder esto, muy posiblemente antes de que llegue esa abominación desoladora en el tiempo final, también habrá una apostasía. Y nosotros tenemos que ver si esto es algo que estamos viviendo el día de hoy. Y yo creo que la respuesta fácil para esto es decir, claro que estamos viviendo un tiempo de apostasía. Pero, ¿está usted viviendo en el verdadero evangelio del reino? ¿O está viviendo en una apostasía que ni siquiera sabía que era apostasía? Mientras estaba estudiando para este mensaje, encontré uno de mis PowerPoints viejitos y estaba leyéndolo y me di cuenta de que mucho de lo que estaba allí es palabra que me estaba hablando a mi corazón el día de hoy y quiero compartírselo. Entonces estos PowerPoints son de un mensaje muy, muy viejo que tengo, de los primeros que hice y nunca lo he puesto en un video, pero quiero que usted escuche esto porque Adonai habló a mi corazón, estoy seguro que va a hablar al suyo también.
Dice la palabra, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primera a Timoteo 4:1. Si usted ha estudiado con nosotros, ha visto muchos mensajes donde hablo acerca del espíritu del antimesías. Si no lo ha hecho, por favor mire uno que se llama El espíritu del antimesías operando, o mire el de El evangelio de la serpiente o Identidad del despertar de Efraín. Hay mucho mensaje donde hablamos sobre esto. Entonces, como ya hemos hablado mucho sobre ese tema, hoy quiero enfocarme a que hagamos un análisis dentro de nuestras propias ideologías como creyentes y examinemos lo que hacemos como seguidores de Yeshua, ya que como lo vimos anteriormente, Satanás no ha dejado de infiltrarse entre el cuerpo del Mesías para hacernos desviar del camino angosto. Esta cita la hemos estado leyendo desde el mensaje pasado. Estando Yeshua sentado en el Monte de los Olivos, sus discípulos se le acercaron reservadamente y le dijeron: «Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo?» Yeshua les respondió diciéndoles: «Miren que nadie les engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos, y oirán hablar de guerras y de rumores de guerras. No se confundan, porque es necesario que sucedan estas cosas, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá hambre, terremotos por todas partes, pero todas estas cosas son solo el comienzo del sufrimiento. Entonces les entregarán a tribulación y los matarán, y todas las naciones los odiarán por causa de mi nombre. Entonces muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros y se aborrecerán unos a otros. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por el aumento de la violación de la Torá se enfriará el amor de muchos. Pero el que persevere hasta el fin, éste se salvará. Y esta buena nueva, este evangelio del reino se proclamará en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin». Mateo 24 del 3 al 14. Esta es la cita que leí en el mensaje pasado, no la voy a ahondar. Yeshua entonces nos dio dos señales de su venida. ¿Cuáles son? La apostasía y el evangelio del reino. Hoy nos vamos a enfocar en aprender qué es la apostasía, claro. Tiene su origen en dos términos griegos: apo, que significa fuera de, y stasis, que significa colocarse. Ha sido descrita entonces como una salida plenamente consciente o una rebelión contra el mensaje de la Biblia o el rechazo al Mesías por parte de alguien que en algún momento fue creyente. La apostasía puede suceder por tres motivos principales según la Escritura. Sígame con la Biblia, por favor. Número 1. Tentaciones. Idolatría, inmoralidad sexual, codicia, etc. Leamos la palabra, lo que está en amarillo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Elohim, Elohim los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Elohim, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Elohim, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Romanos 1, 28 al 32. También la apostasía sucede por los engaños. Creyentes que encuentran herejías y falsas enseñanzas difundidas por falsos maestros y profetas que amenazaban con seducirlos fuera de su devoción pura al Mesías. Por ejemplo, dice la palabra: «Porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas». Segunda Timoteo 4:3. Y por las persecuciones. Gente que deja de seguir a Adonai por cansarse de luchar contra las adversidades. Dice la palabra: «Entonces les entregarán a tribulación y les matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, la violación de la Torá, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo». Mateo 24:9. Este punto lo vimos en el mensaje pasado. En el tiempo actual es muy común ver manifestarse la apostasía. Sin embargo, el ataque más poderoso del diablo a los creyentes no se demuestra cuando una persona abandona expresamente su fe. Solíamos creer que la apostasía era cuando un cristiano dejaba la iglesia y en los meses siguientes lo mirábamos maldiciendo, tomando y fumando. Y al tener esa mentalidad, considerábamos entonces creyente al hermano que vemos todos los días en el templo sirviendo supuestamente a Dios, aun cuando no es fiel en todos los aspectos, ya que por lo menos a nuestros ojos no anda tan mal como el que se salió de la iglesia. Para nosotros eso era ser apóstata, el que se fue. Satanás es experto en crear mediocridad en la gente.
Hemos visto cómo a lo largo de los años ha hecho germinar las semillas que plantó en los hijos de Elohim y les hace sentir cómodos en su posición de cristianos, aunque si Yeshua estuviera en carne frente a nosotros, nos diría sepulcros blanqueados. Y no nada más va para los cristianos, también va para todos los que se dicen raíces hebreas o mesiánicos. Nuestro ejemplo perfecto es la iglesia de la Odisea. Cuando Adonai envió a través de Juan mensajes a las 7 iglesias de Asia Menor, envió un mensaje muy duro a la congregación de la Odisea. Dice la palabra: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Elohim, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3 del 14 al 20. El estudio de la profecía bíblica nos dirige a entender que los mensajes enviados por Elohim a las personas y pueblos en la Escritura tenían una relevancia en ese momento y una relevancia posterior, como es atemporal, a quienes lo estamos leyendo mucho tiempo después a través del Ruach HaKodesh. Por lo tanto, es de notar que los mensajes a las 7 iglesias de Asia Menor también nos hablan a nosotros los creyentes muchos años después. Específicamente, claro, hablamos de la iglesia de la Odisea. La palabra Laodicea significa la opinión del pueblo. Era la iglesia donde valían más las apariencias y lo que la gente dijera, aún sobre lo que Elohim estaba estableciendo. Representa a los creyentes de los últimos 50 años y del fin de los tiempos, que creen que por vivir en la gracia pueden hacer lo que les plazca y que aman más las riquezas de lo que aman a Elohim. Pero Yeshua dice que todo lo que creen que han conseguido es como nada. Suena muy deprimente darse cuenta que tras tantos años de ver el poder de Elohim manifestarse, realmente no lo conocimos como Él es. Ya que si así hubiera sido, si hubiéramos recibido un evangelio sin adulteración, sin teología del reemplazo, sin tradiciones humanas, estaríamos viviendo en la misma gloria de la iglesia primitiva. Sin embargo, henos aquí peleándonos unos a otros sobre cuáles son las cosas que debemos o no debemos hacer. Y ninguno consulta la palabra de Elohim porque nos han implantado en la mente por parte de Satanás que las cosas son como nos las enseñaron nuestros antepasados, y todo eso viene a demostrar una vez más que el nombre de la Odisea nos viene muy bien, porque recuerde, la Odisea significa la opinión del pueblo. Todo mundo tiene una opinión. Amamos más lo que creemos haber conseguido que lo que Elohim está demandando que hagamos. Estamos más dispuestos a morir en nuestros pecados, pero guardar una fe que creemos correcta porque la hemos moldeado a nuestra imagen y semejanza y hemos hecho del Elohim omnipotente un ídolo al que imaginamos que hará lo que nosotros le ordenemos que haga. Estamos siendo apóstatas sin necesidad de dejar el templo donde estamos cada domingo. Y yo sé que muchos de aquí me van a decir, pero oye, yo ya no voy el domingo a la iglesia. No importa. Si tú tienes un Dios hecho a tu imagen y semejanza que no se molesta por las cosas que sabes que su palabra dice que son pecado y de todas maneras sigues tolerando, entonces, mi hermano, tú sigues siendo un apóstata. Y ese es el problema principal. Hemos creído que la apostasía radica en dejar la iglesia, dejar el templo, dejar el cristianismo, dejar las raíces hebreas, pero la verdadera apostasía es dejar la instrucción de Adonai, la Torah. Alejarse completamente del camino de Adonai para seguir nuestras propias opiniones y concupiscencias, a hacer lo que nuestra mente y nuestro corazón nos están dictando y olvidarnos de la verdadera ordenanza divina que no cambia, sino que es eterna y aplicable en todo momento. Las palabras de Yeshua son muy claras. Por el aumento de la violación de la Torah se enfriará el amor de muchos. Mateo 24:12. Lo que me lleva al hijo de perdición. Dice la palabra, pero con respecto a la venida de nuestro Adón Yeshua y nuestra reunión con él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día de Adonai está cerca. Nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá tal día sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Elohim o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Elohim como Elohim haciéndose pasar por Elohim. 2 Tesalonicenses 2 del 1 al 4. Pablo utiliza una expresión muy particular para referirse al anticristo. Le dice el hijo de perdición. Este título se utiliza solamente una vez más en toda la Escritura y lo hace Yeshua.
Dice la palabra, cuando estaba ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Juan 17:12. Por el contexto de la oración que hace nuestro Mesías sabemos que se refiere a Judas Iscariote. Judas era uno de los 12 discípulos de Yeshua, era contado en el ministerio y en el apostolado y fue a la postre el traidor. Hacer una radiografía de quién era Judas nos ayudará a comprender cómo se manifiesta la apostasía del pueblo de Elohim en el último siglo. Característica número 1 de Judas, era uno de los 12. No se puede apostatar o abandonar una fe de la cual nunca fuiste partícipe activo. Lo vuelvo a decir. No puedes ser apóstata si nunca fuiste alguien que sí estuvo en cierta forma fiel. Por lo tanto, los mundanos no son apóstatas. Solo un hijo de Elohim pudiera llegar a serlo. Pedro dice, era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio, Hechos 1:17. Y Yeshua le dijo, ninguno que ha puesto su mano en el arado y sigue mirando atrás es apto para el reino de Elohim, Lucas 9:62. Característica número 2 de Judas. Tenía sus propios intereses y agendas mientras era servidor. Un apóstata siempre aparenta piedad, pero en su corazón siempre está buscando cómo beneficiarse a sí mismo. Dice la palabra, pero uno de sus discípulos, Judas Iscariote, el que estaba a punto de traicionarle, dijo, este perfume vale 1 año de jornales, ¿por qué no fue vendido y dado el dinero a los pobres? Pero él dijo esto no por preocupación por los pobres, sino que él era ladrón y estaba a cargo de la bolsa de dinero común y a menudo robaba de ella. Juan 12:4-6. Número 3. Su nombre significa alabanza. Judas es la versión transliterada de Judá y significa alabar a Elohim. Y eso nos da una tremenda muestra de por dónde fue que la iglesia moderna empezó a torcerse. Cuando comenzamos a implementar los ritmos y las letras mundanas, se profanó la alabanza en el santuario y la iglesia apostató de la fe original, aún sin dejar el templo. Tenga en cuenta que obviamente la iglesia apostató hace mucho tiempo, pero esto es lo que vivimos en los tiempos finales. Elohim promete que destruirá toda la alabanza corrompida por Babilonia. Dice la palabra, y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Apocalipsis 18:22. Elohim fue muy claro respecto de lo que piensa acerca de cómo nosotros lo adoramos y si debemos o no utilizar las costumbres del mundo. Lea la escritura. Cuando Yahweh su Elohim haya cortado delante de ustedes a las naciones que ustedes están entrando para desposeer, y cuando los hayan desposeído y estén viviendo en la tierra de ellos, tengan cuidado. Después que ellos hayan sido destruidos delante de ustedes, no sean entrampados en seguirlos para que averigüen por sus dioses y pregunten, ¿cómo servían a sus dioses estas naciones? Yo quiero hacer lo mismo. Ustedes no harán esto a Yahweh su Elohim, porque ellos han hecho con sus dioses todas las abominaciones que Yahweh odia. Ellos aún queman sus hijos e hijas en el fuego a sus dioses, Deuteronomio 12:29. Y esta es una cita que he usado bastante en muchos de mis videos. Característica número 4 de Judas, amaba el dinero. Judas era ladrón, ya lo vimos en Juan 12:6, y tuvo el horrendo descaro de que ese amor al dinero lo hiciera traicionar al dador de la vida. Entonces uno de los 12, el llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué están dispuestos a darme si les entrego a Yeshua? Y ellos contaron 30 monedas de plata y se las dieron a Judas. Desde ese entonces buscaban buena oportunidad para traicionarle. Mateo 26:14. El día de hoy, la iglesia ama los espectáculos y el hacer pactos para grandes construcciones. Sin embargo, ese amor al dinero será su destrucción. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Apocalipsis 3:17-18. Pablo también dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Adón Yeshua HaMashiach y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero la gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar.
Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, extraviaron la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Primera a Timoteo 6, del 3 al 10. Y Pedro también dice: pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como también entre ustedes habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructivas, y muchos seguirán tras su sensualidad, y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Desde hace tiempo su condenación no se tarda y su destrucción no se duerme. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. La apostasía en el cuerpo del Mesías entró por tener nuestros propios intereses y nuestras propias opiniones. Recordemos que Laodicea significa la opinión del pueblo. También vino por hacer una alabanza corrompida y por el amor al dinero. Eso es lo que ha traído la decadencia de los ministerios y la mediocridad en la que la mayoría de las congregaciones a nivel mundial viven. Sin embargo, Adonai nos insta encarecidamente a que abramos los ojos y dejemos toda la teología del reemplazo y la apostasía en la que los que se dicen hijos de Adonai viven. Leamos lo que nos escribe a través de Juan. Oí otra voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados, para que no reciban sus plagas, pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Elohim se ha acordado de sus injusticias. Páguenle tal como ella les ha pagado a ustedes y devuélvanle el doble según sus obras. En la copa que ella preparó, prepárenle el doble. En la medida en que ella se ha glorificado y ha vivido en sensualidad, así denle tormento y llanto, porque dice en su corazón: estoy sentada como reina, no soy viuda, ni jamás veré llanto. Por esto, en un solo día le sobrevendrán las plagas, muerte, llanto y hambre, y le quemarán con fuego, porque fuerte es Yahweh, el Elohim que la juzga. Apocalipsis 18, 4 al 8. Amados, Adonai no nada más nos está pidiendo que huyamos de los sistemas apóstatas, sino que también los denunciemos. Que si nos han hecho daño, no callemos solapando sus acciones, sino que denunciemos sin miedo lo que el sistema babilónico ha hecho, que destruye tantas almas. Al profeta Isaías le dice: clama a todo pulmón sin restricción, alza tu voz como shofar, denúnciale a mi pueblo su transgresión, a la casa de Jacob su pecado. Isaías 58:1. Y Pablo le escribe algo muy similar a Timoteo: te encarezco delante de Elohim y del Adón Yeshua HaMashiach, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. 2 Timoteo 4:1. Salgamos de la apostasía, escuchemos el evangelio del reino. 200 años antes de Yeshua, antes de que llegara la abominación desoladora con Antíoco en el templo, ya el pueblo judío vivía en apostasía. En estos tiempos, antes de que llegue la abominación desoladora de la cual Yeshua está hablando, que sucede después de la predicación del evangelio del reino, la gente va camino a esa abominación desoladora por voluntad propia, a través de la apostasía en la cual está viviendo. Mis amados, Elohim no puede ser burlado. Todo lo que tú siembras, eso vas a cosechar. La vida que llevas, el ministerio que tienes, la responsabilidad que tú ostentas ante las personas, si te aferras más a ello que a lo que Yeshua dice, te aseguro que estás en apostasía. Y eso es lo que te va a hundir. En estos tiempos, esto es el mensaje que tenemos que estar predicando. No podemos ir a predicarles cosas bonitas a los oídos, porque es un peligro predicarte cosas que te gusten y que a fin de cuentas te mantengan en ignorancia y en pecado, porque el pecado es la transgresión de la Torá. Si tú haces algo que la Torá dice que no debes hacer, eso es pecado. No necesitas estar tratando de encontrar interpretaciones que justifiquen tu pecado. El pecado es la transgresión de la Torá. Si tú haces algo que la Torá dice que no debes, estás pecando. Hola otra vez. No me cierres la puerta, solo escúchame. Tienes un gran problema y no sabes qué es, pero te ayudaré.
dices estoy genial. Soy muy rico y no tengo necesidad, mas te miro desnudo en miseria y falaz. Cuánta pena me das. No eres frío ni caliente, porque eres tan tibio te vomitaré. De mis ojos nunca podrás esconderte. Yo en tu lugar morí, pero resucité. Mis llagas hoy puedes ver, cómo es posible que sigas inerte. Porque te amo a ti, te vengo a reprender. Sé pues celoso, arrepiéntete y conmigo tú estarás por siempre. Hoy te vengo a vender oro forjado en fuego para rico ser, y colirio a tus ojos para poder ver. Te vas a sorprender. Te vestirás de blanco y hacia el fin se esconderá tu desnudez. Si vuelves a mí yo voy a protegerte. En tu lugar morí, pero resucité. Mis llagas hoy puedes ver, cómo es posible que sigas inerte. Porque te amo a ti, te vengo a reprender. Sé pues celoso, arrepiéntete y conmigo tú estarás por siempre. Yo en tu lugar morí, pero resucité. Mis llagas hoy puedes ver, cómo es posible que sigas inerte. Porque te amo a ti, te vengo a reprender. Sé pues celoso, arrepiéntete y conmigo tú estarás por siempre. Muchas gracias por haber visto este video. Le pido que por favor se suscriba a nuestro canal, que active la campanita de notificaciones y no se pierda los próximos videos, sobre todo los de esta serie que vamos a estar haciendo. Recuerde, cuando este video llegue a 10,000 vistas vamos a poner el siguiente, así es que si lo hacen en un día, pues lo subimos mañana. Hay mucho trabajo que hacer y queremos que usted sea edificado. Si tiene algún comentario, puede dejarnos un comentario aquí en el video también. Dele like, compártalo. Y si quiere escribirnos algo más profundo, pues puede mandarnos un correo a la dirección que tiene en pantalla. Y como le digo, si alguno de ustedes desea hacer un donativo para que sigamos predicando, lo puede hacer a los números que están por aquí. En el próximo mensaje vamos a hablar acerca del Evangelio del Reino, qué significa, qué es y cómo se vive. Y luego de eso entraremos a la abominación desoladora. Entonces, por favor, no se los pierda. Mi nombre es Eliud Emanuel Díaz del Ministerio El Remanente Una Fe Inteligente. Espero de corazón que Adonai le bendiga y le guarde. Shalom. Adonai Eloheinu